Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Mire, no sé si a usted le ha tocado conocer personas. Me voy a remontar a mis años de infancia, allá hace algunas décadas. Por allá en la primaria me tocó tener algunos compañeros. Propiamente eran unos hermanitos que iban a la escuela y su papá los llevaba a la escuela. Su papá iba pues en aquel tiempo en unas camionetas nuevas, bonitas. Se veía que había posibilidad, que había poder adquisitivo, el papá le iba bien. Los mismos niños lo decían, mi papá gana mucho. Pero curiosamente, estos niños iban a la escuela con unas mochilas totalmente rotas, abiertas, deshilachadas. En aquellos tiempos se usaban unas mochilas de baqueta y estaban desfondadas, pero las seguían usando. Y le preguntábamos, ¿por qué no te la cambian? ¿Por qué no compras una mochila nueva? Tú puedes. Y decía, es que mi papá dice que no hay necesidad. Y a la hora del recreo, normalmente siempre estaban acercándose a los compañeros a pedir, me das, y a veces hasta se comían lo que sobraba. Pero ellos decían que su papá ganaba mucho y vivían en una buena casa. Y quizás tú y yo estemos ya echando a andar nuestra imaginación y podamos empezar a deducir qué es lo que sucede, porque seguramente tú y yo conocemos a muchas personas que tienen manera, que no son pobres, que pueden cambiar algunos aspectos que tienen que ver con su calidad de vida, en el aspecto material, y de repente no lo hacen. Hay personas que se viven quejando de que no tienen y en realidad sí tienen. Y eso hace mella en nuestra mente y dices, ¿por qué? ¿Por qué él no se da cuenta que tiene y tiene más que yo, tiene más que aquel, pero él se siente que no tiene? ¿Y qué es lo que está pasando? Hay muchas personas en esta sociedad que pueden tener muchas cosas en su favor, muchas cosas en sus manos y hablando de cosas materiales también ser bendecidos materialmente, pero se sienten miserables, se sienten pobres, se sienten que no tienen. Y aquí es donde voy a compartir contigo el mensaje, el título del mensaje del día de hoy. El mensaje se llama promesa divina. Y la palabra promesa, dicen los mexicanos, tenemos un dicho por ahí que el prometer no empobrece. Y entonces los seres humanos de alguna manera hemos entendido que las promesas entre las personas pues son promesas y las palabras, dice otro dicho, que las palabras se las lleva el viento. Tal es el caso de que pues lo que prometamos pues no nos genera mayor conflicto si no lo cumplimos y lo vemos todos los días. Lo vemos mucho en el ambiente político, lo vemos mucho en los papás que dicen y prometen una cosa a sus hijos, no les cumplen. Nosotros mismos con nuestros amigos, nuestra gente de trabajo, a veces hacemos eso. Las promesas se han ido perdiendo entre los hombres y han carecido de valor. Sin embargo, no dejan de generar un hálito de esperanza, una pequeña lucecita que dice, capaz que sí. ¿Y qué tal si sí? Y yo te voy a compartir en esta mañana que las promesas que se presentan dentro del ser humano pueden ser susceptibles de fallar, pueden ser inclusive defectuosas, pueden ser promesas infundadas, pueden ser promesas que no se van a cumplir, pero hay un tipo de promesa que la tenemos que manejar aparte porque no se mide con los mismos parámetros del ser humano y es una promesa que no viene de nuestras palabras, no viene de nuestras mentes, es una promesa divina que viene directamente del cielo de nuestro Dios y es una promesa que se vierte sobre nosotros.
La Biblia, la palabra de Dios, es el libro por excelencia que nos dirige a nosotros como creyentes en nuestro caminar diario en medio de una fe que profesamos por un Dios vivo. Y ese Dios, a través de su palabra, la Biblia, ha vertido sobre la humanidad una gran cantidad de promesas y promesas que son 100% cumplidas o van a ser cumplidas. Y tú dirás, bueno, pero ese es un libro, ¿qué vas a creer? Hay en la Biblia más de 3.500 promesas, casi 4.000 promesas que tú las puedes leer desde el inicio hasta el final a lo largo y ancho de la escritura y nos vamos a dar cuenta cuántas promesas hay de parte de Dios. Desde el inicio Dios venía prometiendo a su pueblo que vendría un Mesías, que vendría un Salvador. Y entonces empezó a transcurrir la historia del ser humano apuntando a la venida del Mesías. Y llega el profeta Isaías todavía en el año 700 antes de Cristo aproximadamente y empezó a describir cómo sería ese Mesías. Era promesa de Dios. Y llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa. Y dice el apóstol Juan, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más no creer en el cumplimiento de la promesa, prefirieron creer en lo que humanamente se podía resolver. Y la promesa llegó y la promesa se cumplió. Pero Dios, en su infinito amor, ha vertido todavía promesas a través de Jesús que han sido diseñadas para que tú y yo caminemos en esta tierra. A unas promesas que ya se cumplieron, hay otras todavía que se cumplen todos los días de nuestra vida, cada día, cada mañana, cada tarde, todos los días, porque son parte de la vida cotidiana. Y se seguirán cumpliendo así todos los días de nuestra vida. Y hay otro grupo de promesas que tienen una fecha de cumplimiento que no viene especificada, pero van a cumplirse esas fechas, esos tiempos. Y yo hoy quiero centrarme sobre todas aquellas cosas en las que Dios ha puesto en tus manos y en mis manos para caminar en esta vida, asidos de promesas divinas que tienen un cumplimiento y que son dadas para ti, para mí, para caminar en esperanza. No me voy a pasar diciendo las 3.565 promesas de la Biblia, pero hoy quiero compartir la promesa número 1, y esto lo encontramos en la palabra de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero decirte con esto que hay muchos creyentes, muchos que profesan la fe en Jesús, que caminan y deambulan por la vida sintiéndose miserables, sintiéndose perdedores, sintiéndose que no tienen nada que en sus manos, que son una tristeza en sus vidas y dicen creer en Dios y dicen creer en Jesús, pero su vida es un lamento y se les ha olvidado las promesas que Dios entregó entre nosotros. No podemos concebir a alguien que dice creer en Dios, que no voltea, que es incapaz de voltear a ver a Dios y ver las promesas que Él ha dado a sus hijos. Y la primera promesa que te estoy compartiendo es que somos hijos de Dios. Y cuando venimos a ser hijos de Dios porque hemos decidido creer en Jesús, nos da un estatus, un rango que nos hace ver que no somos cualquier cosa, que más que ser una persona X, somos hijos de Dios. Y como tales somos ricos, somos herederos porque somos hijos de Dios. Y Dios ha dicho, todos los que creen en Jesús van a ser llamados hijos de Dios. Primer promesa, no la desechemos. Tú y yo no somos don nadie. Tú y yo no somos una cosa cualquiera. Tú y yo somos hijos del gran Rey, el Dios de la vida, el Dios del dinero. Perdón,
de Él es todo. Olvídalo del dinero, no quiero hablar de dinero ahorita. Y si somos hijos de un gran rey, nosotros somos herederos de Dios. Pero fíjate la segunda promesa que voy a compartir. Dios ha prometido que nunca estaré solo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 13:5, sean con vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé y no te dejaré. Dice Dios, tú vales mucho. Y aunque muchas veces caminamos por esta vida sintiéndonos solitarios, aunque muchas veces creemos que nadie nos ama, que nadie nos respalda, que nadie nos cuida, dice la Escritura en Hebreos que Él ha prometido que no nos va a desamparar y no nos va a dejar. Cuando vengan los momentos difíciles, Él estará ahí. Cuando vengan las turbulencias, los problemas, las aflicciones, Dios está ahí. Dice Mateo 28 también, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto no es una promesa de hombre a hombre. Entre hombres podemos decir, cuenta conmigo. ¿Y sabes qué tanto vale esa palabra? Es tan efímera, tan volátil, que tú dices, ya sé que es el decir nada más. ¿Cuántas veces nos hablamos para darnos un espaldarazo? Oye, ¿cómo estás? Yo supe que tuviste una mala noticia. Cuenta conmigo para lo que sea. Pero tú sabes que esa palabra de cuenta conmigo para lo que seas, tú sabes que no necesariamente es real. Porque a lo mejor le llamas y te vas a llevar una gran decepción. Y la persona que te la lanzó te la dijo por hacerte sentir bien, pero no para que te la creyeras. Pero Dios no es así. Dios no nos ha dicho que va a estar con nosotros nada más para que entendamos que eso es una cosa, nada más un paliativo para que tú no te agüites. Dios va a estar contigo en todo momento y no nos va a desamparar. En estos momentos de turbulencia de COVID, Dios ha dicho, yo estoy con vosotros, no te desampararé, ni tampoco te dejaré. Promesa número 3. No tenemos que vivir en nuestras fuerzas. Y una de las grandes complicaciones del ser humano es que todo lo quiere resolver con sus propias fuerzas, todo lo quiere enfrentar por sí mismo. Y los que hemos creído en Dios, hemos entendido que cuando nuestras fuerzas se agotan, cuando nosotros ya no podemos más, entonces viene la mano de Dios y dice, tú no vas a luchar solo. No son tus fuerzas. Como dijo Dios, es mío, yo estoy en el asunto. Y dice la Escritura, aquellos confían en caballos, en soldados, en sus carros, en todo, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová. Y es que tú y yo tenemos la promesa de Dios que tú y yo avanzaremos, pero no en nuestras fuerzas. Y Dios ha dicho, como lo decíamos el domingo pasado, que Él no va a permitir que tú tengas una situación de prueba más allá de lo que puedas soportar, porque Dios sostiene tu brazo, Él sostiene tus pies, Él sostiene tu corazón, tu cabeza. Dios ha dicho, no te vas a luchar tú solo con tus propias fuerzas. Ha provisto para ti, para mí, el Espíritu de Dios, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros sí conocemos a Dios, porque mora con nosotros y estará con nosotros. Y ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está ahí para fortalecernos, para redarguirnos, para instruirnos, para mostrarnos. No vas tú solo en la lucha. No vas tú solo en esta pelea. No estás tú desamparado porque Dios ha dicho, yo estoy contigo y voy contigo a pelear. Como lo decía a sus guerreros, a sus valientes, yo soy Jehová de los ejércitos. Y Él es el que provee fuerzas. Y el que da fuerzas al cansado. Y dice la Escritura en Isaías que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Porque Dios no está abandonándonos. Él tiene una promesa viva para ti, para mí. Promesa número 4.
Dios ha dicho que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Y es que a veces tú y yo nos complicamos la vida porque entendemos que hacemos un esfuerzo, entendemos que luchamos día a día, entendemos que salimos en búsqueda del pan, entendemos que nos esforzamos por educar a nuestros hijos, entendemos que hacemos muchas cosas para lograr avanzar en esta vida, pero muchas veces los resultados no se dan. Y es ahí cuando viene la frustración y pensamos que estamos solos, que nos vamos a morir de asfixia porque nuestras necesidades son más grandes de lo que nosotros podemos resolver. Pero ha dicho Dios en su promesa: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Dios te ha dicho a ti y a mí: tú no vales más tú que los pajaritos. Si Dios los tiene contados, Dios sabe cuántas plumas tienes, Dios sabe cuántos cabellos tienes. ¿Tú crees que Dios no tiene conocimiento de nuestras necesidades? Dice Filipenses 4:19 que el Señor suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que necesitamos, porque Él ha prometido estar allí. Y nuestras necesidades no necesariamente son las que a veces creemos que necesitamos. Nuestras necesidades tienen que ver directamente con lo que Dios está viendo en nuestras vidas y Dios ha prometido suplirlas. Y cuando tú haces el esfuerzo suficiente, cuando tú has creído en Dios, Dios ha hecho viva esa promesa para ti y para mí. Y Él ha prometido. Dijo el salmista David: joven fui y he envejecido, y hasta el día de hoy no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios ha decidido ayudarnos todos los días. Promesa número 5. Él contesta nuestras oraciones. Y es que a veces los seres humanos se nos olvida orar. A veces como seres humanos hacemos a un lado el poder pedirle a Dios. Escuchaba la otra vez a un pastor que decía: es bien difícil orar porque a veces nos da sueño, a veces no tenemos ganas. Me decía mi esposa en la semana: si tienes insomnio y si no puedes dormir, ponte a orar y verás cómo cuando estés orando te va a venir el sueño. Pero no en un sentido físico, sino que el orar trae también un remanso de paz, trae una comunión con Dios. Y si tú y yo practicamos la oración, entonces Dios es fiel y justo y responderá a nuestras oraciones. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pide todo lo que quieras y te será dado, te será hecho. Porque Dios es un Dios cumplidor que responde las oraciones. Y todas las oraciones que tú y yo hagamos al Padre en el nombre de Jesús, todas las oraciones tienen un cumplimiento en el corazón de Dios y un tiempo establecido para que vengan a nuestras vidas como respuesta. Yo he visto testimonios de personas que dicen: he orado por 20 años y Dios hoy me ha permitido ver su promesa cumplida. Hay oraciones que se contestan así, en rápido, en express. Hay oraciones que se contestan a los 3 días, a los 15 días, pero hay oraciones que Dios las va a responder con el pasar de los años, porque Dios conoce nuestras necesidades y sabe cuándo es el momento justo en donde tú y yo estamos listos para ver la respuesta divina de Dios. Promesa número 7. Él ha prometido llevar nuestras cargas. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Él todos los días de nuestra vida ha prometido bendecirnos en medio de nuestras dificultades y llevar nuestras cargas y hacer de nuestro trabajo algo que pueda ser un yugo fácil. Por eso Jesús dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar.
Trae tu carga a Jesús. Él ha prometido llevar la carga. Él ha prometido llevar esos pesares. Y si tú y yo los depositamos en Jesús, tenemos la promesa de Dios, que Él ha dicho, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Casi, casi te puedo decir, te quita tu costal y te pone una mochilita para que tú la cargues. Pero Él ha prometido y a nosotros se nos olvida poner nuestras cargas en Él. Y se nos olvida. Y queremos cargar el bulto solos. Y queremos resolverlo solos. Y queremos sentirnos que podemos solos. Pero la verdad es que andamos mendigando, andamos pobretoneando, porque se nos olvida que tenemos un Dios que es rico y que es cumplidor de promesas. Se nos olvida que tenemos un Dios que está detrás de nosotros levantando nuestros brazos cuando están cansados. Se nos olvida que tenemos un Dios que en el momento en que nosotros estamos a punto del colapso, Él viene y nos levanta. Él es el que endereza nuestras espaldas, el que levanta nuestra cabeza. Él es el Dios de las promesas. Y Dios dice, promesa número 7 para hoy, Él te concederá sabiduría. ¿Cuántas veces encontramos personas frustradas porque no saben qué hacer? ¿Cuántas veces encontramos personas que no pueden tomar una decisión y están en crisis porque están enfrentando una toma de decisiones muy compleja que no se imaginaron que tenían que hacerlo? Pero han ido a los pies de Cristo y le han dicho, Dios, dame dirección. ¿Qué es lo más sabio decidir en estos momentos? ¿Qué es lo que tengo que responder? ¿Cuál debe ser mi actuar en esta situación? Porque empezamos a ver las cosas, los conflictos, los pros y los contras y nos metemos en una crisis y dice Dios en su palabra, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y ¿sabes qué? Le será dada. No vayamos a complicarnos la vida porque no sabemos qué hacer. Tú tienes una promesa de Dios. Tú tienes las llaves para acceder a esas promesas y decirle, Dios, ¿qué tengo que hacer? Una vez le dije yo a una señora, cálmese. Lo único que le voy a pedir, porque en esa desesperación es de esas personas que abortan todo porque ya se desesperaron. Y lo primero que tiene que hacer es no tome la decisión de abortar todo de nuevo. Hay que esperar, pedirle a Dios sabiduría, porque los creyentes que hemos decidido confiar en Dios, hemos entendido que hay una manera de tomar decisiones y no es sustentadas en nuestras propias opiniones. Es buscar la sabiduría, la dirección de Dios, porque tú y yo nos podemos sentir muy inteligentes, muy sabios, pero dice la Escritura que nadie sea sabio en su propia opinión. Que vengamos al trono de Dios y pidamos dirección. Eso es lo que Dios nos ha dicho y Él ha prometido estar ahí para darnos dirección, sabiduría. Promesa número 8. Él ha prometido de su paz. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántas personas que dicen creer en Dios están viviendo atormentados, que no encuentran una razón en su vida para caminar, que no encuentran sentido, que los agobia la misma vida, los problemas, la tristeza, lo que sea? Y Dios ha dicho, yo te voy a dar paz en medio del dolor, en medio de la tristeza, pero no es una paz de la que nosotros construimos como seres humanos. Dios dice que su paz sobrepasa el entendimiento, es decir, no la alcanzas a dimensionar. Dijo Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no te la doy como te la da el mundo, te la doy como yo te la voy a dar.
el creador del universo, el creador de la vida, el creador del ser humano, promete de su paz. ¿Has accedido a la promesa divina de paz? ¿O has decidido mejor consultar a aquel que te va a estar dorando la píldora para que te tranquilices y para que no tengas esa angustia de qué va a suceder cuando Dios ha prometido de su paz, paz que sobrepasa el entendimiento? Promesa número 9. Y aquí voy a ir cerrando porque esta promesa es una de las promesas que más me gustan. Y subraye eso, me gusta. Hablo de gusto. Dice que Dios concede los deseos de nuestro corazón. Y hay deseos en nuestro corazón que a veces no los asociamos con lo espiritual y nos sentimos culpables. Y no necesariamente son malos. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Me pasé un versículo más. Pero dice la palabra de Dios, si tú te deleitas, si yo me deleito en Dios, hay anhelos en nuestro corazón, hay deseos en nuestro corazón, sueños en nuestro corazón, y Dios dice que Él nos los va a conceder. Ponle el nombre que quieras, ponle el anhelo que quieras, son anhelos sinceros, anhelos genuinos, y Dios ha dicho, yo te los voy a cumplir. ¿Cómo no nos va a gustar esa promesa? ¿Cómo no nos va a gustar escuchar esa promesa de parte de Dios? Porque Él es fiel y Él ha dicho que nos va a cumplir. Y voy a cerrar este tiempo de meditación en la palabra con una promesa y quiero cerrarla como la promesa que si se te olvidan las otras 9, esta no se te olvide. Promesa número 10. Nada nos puede separar del amor de Dios. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha prometido asirnos con sus manos. Dios ha prometido sujetarnos con sus manos. Y podrá venir el Satanás y quererte arrebatar. Podrán venir 1000 cosas y quererte arrebatar de las manos de Dios. Y vendrá la culpa y te dirá, no mereces que Dios te ayude, no mereces las promesas de Dios, pero Dios ha prometido que nada, que ninguna cosa creada, y eso te incluye a ti, me incluye a mí, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Él ha prometido abrazarnos y sujetarnos fuerte. Y ha prometido ir con nosotros y todo el cúmulo de las 3500 promesas, pero sujetos de la mano de Dios. Ha prometido estar ahí, tenerte bien agarrado para que nada te suelte y nada te haga que te pierdas. Porque son promesas preparadas de Jesús, son promesas preparadas de nuestro Dios para aquellos que hemos decidido creer. Son las promesas que Dios ha guardado para cada uno de aquellos que han decidido confiar en Él y entregar a Él su corazón. Son las promesas que están vigentes todos los días de nuestra vida y que nos toca a ti y a mí activarlas, que nos toca apelar a ellas y que nos toca descansar en ellas, porque Dios así ha dicho. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sublime gracia del Señor.